Hola, yo soy Meli. Bienvenidas al podcast Dharma en Movimiento, un espacio donde exploramos los rituales de movimiento para vivir en propósito. En el episodio de hoy vamos a hablar de un tema que para mí es fascinante y es los tránsitos. Nos vamos a concentrar sobre todo en los tránsitos de diseño humano, porque los tránsitos de astrología son tal vez más fáciles de comprender, los hemos tenido disponibles por más años, aunque vamos a ver un poquito también. Y vamos a entender la diferencia entre ambos y vamos a ver esto cómo nos puede ayudar a tomar decisiones, hacer planes de lanzamientos, de viajes, de iniciar nuevos hábitos, etc. Esa para mí es la maravilla de estos tránsitos. No es solamente saber cómo están las cosas hoy, sino que yo también puedo ir tomando cierto empoderamiento en mi vida y también sabiendo las cosas que necesito dejar ir y que definitivamente están fuera de nuestro control. Es encontrar ese balance entre lo que puedo controlar y lo que no puedo controlar de acuerdo a las influencias que me están afectando y teniendo en cuenta también con el que yo nací, esa manera de ver el mundo, esas habilidades y esas cosas que para mí tienen más influencia. Porque una cosa es cierta, la carta natal de uno o el body graph o diseño humano de uno no cambia, siempre es el mismo, pero lo que puede estar cambiando es, bueno, uno lo puede estar utilizando mejor, uno puede estar utilizando su energía, sus dones, sus canales, sus puertas, etcétera, de una mejor manera, o sus posicionamientos en astrología. Cuando uno tiene eso y está trabajando a su favor y además uno está trabajando a favor de lo que está pasando en el mundo, en el cosmos, etcétera, pues tenemos una conjunción muy bonita que nos ayuda a evitar las resistencias, muchas veces, que se vuelven en procrastinación. Entonces aquí se trata todo de darnos el mayor número de herramientas para poder vivir y expresar nuestros propósitos de la manera más alineada posible, más fácil y que esté en mayor alineación con la vida. Entonces, tomarnos este tiempo no es solamente como lo chévere que es que yo voy a ir a leerme el horóscopo y a saber estas cosas que van a pasar en el futuro, es más saber las oportunidades que hay, las oportunidades energéticas que hay y si yo quiero tomarlas o no. Eso para mí es más la definición de saber si hoy me voy a ganar la lotería o si voy a encontrar novio mañana. Es tomar el control de cierta manera, pero no a la vez. Es como puedo empoderarme con este tipo de conocimiento a la misma vez que voy no solamente ganando conocimiento porque me conozco todo lo que quiere decir el signo de Sagitario por ser Sagitario, o entiendo cuáles son los significados de las casas, o entiendo qué quiere decir en diseño humano que el tipo energético. Es empezar a utilizar ese conocimiento día a día, integrarlo a mí para que sea mi sabiduría, la sabiduría que es solo mía, la sabiduría con la que yo puedo actuar y no solamente actúo como un individuo, sino actuar en relación, sí, con la energía en general, en relación con las personas que están alrededor de mí y en relación a esa energía colectiva de mi comunidad. Entonces, para mí esto ha sido una gran oportunidad. Yo llevo estudiando mis tránsitos desde el 2020. Empecé muy por astrología y luego me fui metiendo más en la parte de diseño humano. Algunas personas dicen que los tránsitos en diseño humano explican la diferencia, son más detallados y más microscópicos. Yo tengo una visión distinta y ahorita les voy a compartir unos gráficos que hice porque esto yo creo que lo entendemos más fácil gráficamente. Así que si no están viendo este video en YouTube, les recomiendo como poner atención y luego si quieren pueden ir a ver esos gráficos en particular para que entiendan mucho más fácil. Hablemos de cómo analizar los tránsitos globales. Entonces, en este gráfico no lo tengo, pero acá cuando vamos a analizar un tránsito va a aparecer una barra donde aparece cada planeta,
la puerta que está iluminando y la línea sobre la que está, porque esas son las líneas que definen los perfiles. Y los perfiles no es algo entrado o ahondado mucho en el podcast. Los perfiles son esos dos arquetipos que venimos a encarnar y que son, digamos, las dos herramientas que nos dan balance. Es, por ejemplo, en el momento de nacer, dónde está el sol, y en la otra línea, dónde está la tierra. Eso es lo que nos da balance y lo que define nuestro perfil. Hay una pequeña nota a pie de página. Entonces, para entender el tránsito a nivel general, lo primero que me gusta hacer es irme a ver dónde está el sol, en qué línea está. La línea va de 1 a 6. Según eso, yo puedo elegir cómo actuar un poquito más ese día. Por ejemplo, una persona que en su perfil no tenga la línea 4. La línea 4, los nombres en diseño humano son bien particulares. Se le conoce como la línea del oportunista y es más bien a las personas que, yo soy una línea 4, nos gusta comunicarnos, pero muy en el uno al uno, de una manera muy íntima. Así sea a través de un podcast, ustedes ven que yo les hablo mucho de mis cosas personales, me conecto mucho de esa manera. Y esas personas somos personas que nos gusta conectar y buscar oportunidades muy desde esto que se conoce como networking, muy del uno a uno, y que se sienta muy genuino, que se sienta muy cómodo, que se sienta muy, como se dice en inglés, cozy. Entonces, si yo no tengo normalmente esa línea activada, pues puede ser un buen día para ese tipo de acción, para ese tipo de comunicación. Si yo soy una persona que de pronto este día el sol está en línea 1 y yo no tengo línea 1, la línea 1 se conoce como la línea del investigador, entonces es un muy buen día para yo ir e investigar algo a muchísima profundidad de una manera como muy individual. Si yo tengo precisamente esas líneas en mi perfil, pues entonces es un muy buen día para irme más hacia ese lado de mi perfil, para ahondar en esa habilidad que ya tengo naturalmente, o si de pronto he estado muy ahí, es una oportunidad para buscar balance del otro lado. Entonces lo primero que hago, ¿dónde está el sol? ¿En cuál de las casas de Lichín está activando y en qué línea está? Igual que se hace cuando se están analizando los tránsitos o se está uno hablando de horóscopos, que es como se conoce más comúnmente, o como se le conoce el clima zodiacal o el clima cósmico, como le dicen algunas personas. Entonces estas son como dos de las cosas que miro principalmente y me dan una muy buena mirada de lo que está pasando en el día, de cuál es la oportunidad, de cuál es el reto, según esa puerta que se está activando. Usualmente en el diseño humano el tránsito del sol dura entre 5 y 6 días. Entonces, cuando uno lo ve así un poco más general, lo está viendo más o menos semana a semana, a diferencia de en astrología, que lo vemos, el tránsito del sol es un tránsito que dura más o menos un mes, más o menos 30 días. En diseño humano, el tránsito por la casa es de 6 días. Y la luna, que es otro aspecto que es muy importante a mirar, nos da cómo vamos cambiando durante el día. En diseño humano son más o menos los tránsitos de la luna de 7 a 9 horas, mientras que en astrología son un poco más de 2 días. Entonces la luna nos puede ayudar a ver cómo van a estar nuestras emociones, particularmente en un día que necesitamos estar, por ejemplo, muy enraizadas. En ese día, particularmente en un día donde necesitamos estar como mucha neutralidad y en mucha calma, observar para irnos preparando y ver cómo nos pueden estar influenciando esas energías. Y si se trata de una persona que su tipo de diseño es reflectora, pues con más razón, porque a los reflectores les afecta muchísimo la luna. Lo mismo en diseño humano se puede hacer con los diferentes planetas y entender qué puerta están iluminando, pero lo más común es analizar el sol, luego darnos un poquito de balance, o la manera en que a mí me gusta hacerlo es dar balance con la tierra,
para buscar los dos lados del espectro y ver qué parte nos puede ayudar a enraizar. Cuando se trata de astrología, yo lo primero que hago es ir a ver dónde está el sol, pues esto está con relación a una persona, pero si no, supongamos que si nos concentramos en la parte de acá, y este era el tránsito de un día, este fue el 16 de diciembre de 1992, el sol está en el grado 25, en la quinta casa, en Sagitario. Entonces yo miro esto primero, grado 25, como yo leo astrología, me da un neto de 7. Y 7 es ese nivel de conciencia que está conectado más a la espiritualidad. Y ahí entonces ver yo también dónde está Neptuno, para entender un poquito el sabor de este día. Sí, yo sé que estoy en Sagitario, ya estoy en los grados altos de Sagitario, entonces estoy hablando de creencias, estoy hablando de sabiduría y estoy luego conectando aquí que esas creencias y esas sabidurías tienen mucho que ver con la parte espiritual y tal vez la parte espiritual llevándonos a conectar esa parte de intuición conectada al universo, que esto es Neptuno, para entender los deseos de mi corazón. Entonces ahí pues iría haciendo como toda esa conjunción y entender y darle un poco más esa luz y darle un poco más de información y riqueza a mi análisis del tránsito de diseño humano. Ahí tienen como un ejemplo de lo que probablemente vamos a estar viendo más en el podcast. Acá tenemos una simplificación, simplemente la parte de los centros energéticos, puertas y canales, no tiene las dos barras de los lados donde se ve el aspecto de diseño y personalidad, que es la manera más común de ver un gráfico de diseño humano, y la otra es con el mandala alrededor de las 64 puertas del I Ching y que está en correlación con la rueda del zodiaco. Aquí como un poquito para ponernos en contexto. La idea es que entendamos qué está pasando. Los tránsitos son cruciales porque actúan como catalizadores de eventos, inclusive de decisiones en nuestras vidas. Por ejemplo, cuando un planeta está activando nuestra puerta del ego, ese puede ser un momento muy importante porque si es una persona que no tiene en su configuración natal esto activado, en ese momento esta persona puede sentir una resonancia fuerte para empezar algo y tomar como ciertas decisiones. Y lo mismo puede pasar en diferentes tránsitos que nos pueden llevar, sea a enfrentar retos, momentos que tal vez la energía esté un poquito más retadora para nosotras, o que nos pueden ayudar y a empujar a nuestra realización. Entonces, ¿qué pasa con esto? Si ustedes ven aquí en este gráfico, entonces esta es Meli Avatar. Esta es como si fuera yo, si hubiera nacido 5 años más adelante de lo que nací y un poquito en el cambio de la diferencia de mi hora. Entonces ya no sería una proyectora, sería una generadora. Entonces esta es Meli Avatar, conózcanla porque tal vez si sigo con este formato de añadir gráficos, ella va a ser nuestro ejemplo. Entonces, Meli Avatar tiene activado el sacro, la raíz y el vaso. Y lo que ustedes ven, estos numeritos en negro, son las puertas que ella tiene activada. Y estos son sus canales natales. Tiene el 3254, que es el canal de la transformación, y tiene activado el canal aquí, que a veces se nos escapan estos chiquitos, 952, que es el canal de la concentración. Listo. Entonces, así es como ella nació. Ese es el lente de su vida. Tiene todos estos otros centros energéticos abiertos y todas las otras puertas están indefinidas. ¿Qué pasa durante un tránsito? Este es el tránsito solamente. Esto es lo que está pasando. Es diferente a ella. Entonces, en este momento, durante este tránsito que es Meli Avatar, a principios de mayo del 2024, ella está teniendo todos estos centros que normalmente no
tiene definidos activados y puede precisamente, como decíamos en el ejemplo, tiene el centro del ego corazón definido en este momento. Es un momento de pronto para tomar una decisión por ella misma, por ejemplo algo donde ella se ponga de primera en la fila. Vamos un segundo a entender los tránsitos ahora en astrología. Yo utilizo el sistema igual, o sea, todas las casas tienen la misma distribución. Y acá vemos que esta es Meli Avatar. Ella sí es una Sagitario como yo, pero es una Sagitario bien diferente. Y lo que ustedes ven afuera son los tránsitos. Entonces, aquí la manera en que se lee es esto, que es lo que es, ¿cierto? Cómo lo está afectando todas las otras movimientos planetarios, que es lo que está por fuera, y luego esas correlaciones, esas conjunciones, cómo se forma toda esa energía, digamos, y luego la vemos a través del lente de ella. Yo no estoy de acuerdo en esto de que diseño humano es más microscópico y necesariamente detallado. Yo creo que es diferente y que nos da unos ángulos distintos, porque uno haciendo un análisis astrológico muy detallado, utilizando no solamente el posicionamiento de la carta natal y el posicionamiento de todos los astros en ese momento, pero eso en conjunción con los diferentes grados de la persona, ahí es donde la cosa se pone interesante. Y analizando cada grado, que es este numerito que está aquí al lado de cada uno de los símbolos, analizando cada grado según el decano donde esté, entonces van de 0 a 10, de 11 a 20 y de 20 a 29. Entonces ahí yo puedo entender si esto se trata de mi vida privada, puedo entender si se trata de las relaciones con otras personas o del mundo. Pero para que no nos vayamos a enloquecer mucho, simplemente para que vean la diferencia. Este es más aspectos de la vida, porque cada casa define un aspecto de la vida y eso cómo se relaciona entre sí. Y en diseño humano es más cómo fluye la energía en mí y qué partes de mis dones se pueden activar cuando yo no los tengo del todo activados, y qué parte de mis dones pueden coger aún más fuerza si el tránsito está sobre uno de los aspectos. Por ejemplo, Meli natal tiene activada la puerta 11. Si el tránsito también estuviera iluminando la puerta 11, que es la puerta de las ideas, entonces ella sentiría muchas más ideas a la vez. Tal vez vendrían muchas más ideas a su cabeza, sería de pronto un momento potencialmente creativo, pero también potencialmente ansioso si son muchas ideas que la pueden sobrecoger. Listo. Entonces acá vemos más cómo fluye esta energía directamente sobre nosotros, y yo siento que en la parte astrológica es más en aspectos de la vida o en aspectos si es conmigo, si es en mi día a día, si es con el futuro y el mundo. Lo ideal es hacer una conjunción de ambos y entender. Pero como acá nos vamos a centrar hoy en la parte de diseño humano, entonces vamos a entender, ¿cierto? Ya habíamos dicho, esta es el lente bajo el que Meli Avatar vive. Así nació ella y este es el tránsito. Entonces, el tránsito está activando en este momento, además de los centros energéticos que ella ya tiene activados, está activando el centro G, está activando el ego corazón y está activando la garganta. ¿Eso qué quiere decir? Que en este momento para esta persona puede ser un momento sí para tomar una decisión por sí misma e inclusive instaurar un nuevo hábito por esta parte del ego corazón. Es un momento donde se puede conectar con y tener más claridad sobre el propósito y la dirección de la vida, que normalmente no lo tiene. Y es un momento donde tiene la garganta activada, y si por ejemplo a ella le da susto cierta conversación o le da susto tener una presentación en público, este es un buen momento para ella hacer esto. Y además, ya en conjunción, se le define
también el tercer ojo o ajna. Entonces es un momento para tener una visión, para aclarar y tener mucho más foco en una visión que ella tenga presente durante este tránsito. Entonces así podemos saber algo. Hay una parte de la que yo siempre parto y es saber cuando yo estoy leyendo el tránsito, ya digamos leyéndolo a nivel global, no solamente esto que lo hago en conjunción particularmente para mí, pero también con mis clientas cuando estamos planeando largo plazo o más bien me dicen qué tal esta fecha para esto, entonces podemos ir a ver en conjunción con su diseño natal cómo está la energía en general y qué es provechoso o que va a tener un poco más de resistencia y tener eso en cuenta para planear alrededor, para saber que también una persona se tiene que preparar. Nadie puede planear, por ejemplo, eventos que se salen de las manos de uno, por ejemplo, la asamblea o cierta cosa que uno no puede del todo influir en la fecha, pero uno sí puede saber cómo están las situaciones y cómo se va a preparar en ese momento para saber, ok, este lado puede estar un poquito más débil, entonces necesito darme un poco más de compasión y cariño, porque si digamos aquí no se estuviera activando la garganta, entonces me necesito preparar más. ¿Qué puedo hacer para regular mi sistema nervioso este día para que no se me quiebre la voz? O cómo puedo generar unas ayudas visuales, o de pronto puedo hacer la presentación en conjunción con otra persona que sí tenga la garganta definida. Ideas, muchas. Entonces, aquí ya vemos cómo está la energía de la persona en ese momento. Y vamos a entrar a ver una cosa que es bien interesante y son los canales que se definen. Entonces, si ustedes ven, ya hablamos de los canales que Meli tiene de forma natal, que tiene siempre. La parte roja es la parte de diseño y es la parte que está tal vez más inconsciente, y la parte negra es la parte de la personalidad, y esa es la que tal vez Meli Avatar entiende más en su día a día, la ve más, es más fácil para ella ver. En los tránsitos no hay esa parte, simplemente como el resto de la rayita se determina de definir. Entonces, ¿qué pasa con Meli Avatar en este tránsito a principios de mayo del 2024? Se le definen los siguientes canales. Podemos ver aquí, estoy viendo mis noticas, se le define el canal de la iniciación también. Entonces, habíamos dicho, se le definió el ego corazón y a ella se le define, porque aquí también está este canal definido, este canal de iniciación. Es decir, que es un momento bueno para empezar algo. Hay esa potencia, hay ese momentum que puede ser el momento para iniciar un proyecto, puede ser el momento para iniciar un viaje, puede ser el momento para iniciar un trabajo nuevo o un negocio. Entonces, ese muy interesante para esta persona. Y si uno se pone también a ver en astrología, estamos en Tauro, que es un momento excelente, sobre todo este año, para iniciar, para lanzar, para mostrar al mundo esas cosas en las que llevamos trabajando hace muchísimo tiempo. Además, se le define el canal aquí 1762, que es el canal de la aceptación. Se le define además el canal 81, que es el canal de la inspiración. Entonces vamos a tener la inspiración, vamos a tener las ideas que también le van a dar fuego a esas ganas de iniciar algo. Entonces va a haber, porque muchas veces uno sí tiene ganas de empezar algo, pero no sabe qué. Entonces acá esta es una muy buena oportunidad. Hay la inspiración para hacerlo porque se está conectando el centro G, que es todo este centro relacionado con el propósito y la dirección, con la comunicación, y con el centro de la garganta, que está relacionado con la creatividad, pero no la materia prima, sino la que ya podemos mostrar. Por eso sería este momento para ella un momento muy interesante para lanzar algo, sobre todo porque ella no tiene estas cosas definidas normalmente. Ella tiene definido, sí, el canal 952, que es el canal de la concentración. Entonces es el canal que le permite a la persona sostener la concentración durante bastante tiempo y lograr cosas. Probablemente si esta es una persona que está
trabajando en favor de su diseño es una persona quien la tiene fácil para combatir la procrastinación, que puede sostener su concentración y dedicarse a hacer algo por buenos periodos o buenas cantidades de tiempo. Y además, ella tiene definido el canal 3254, que es el canal de la transformación. Eso quiere decir que es una persona, como decimos en Colombia, echada para adelante, nuevamente si está viviendo en favor de su diseño. Entonces tenemos aquí que es una persona que tiene esa fuerza y tiene esa voluntad, como esa iniciación, esa chispita. Es una persona que además tiene la capacidad naturalmente de concentrarse y sostener esa concentración por cierto tiempo, y que además en este momento puede tener la inspiración para hacer algo que vaya con relación a su propósito y que tiene la chispa y esa fuerza, esas ganas de hacerlo sobre todo por sí misma. Porque sí es una persona que tiene voluntad de sacar cosas adelante, pero el de la iniciación es como esa chispa, y es una chispa que está muy relacionada con ese sentido de propósito y que está también con la voluntad de compartirlo. Y además tenemos el canal 1222 activado también, que conecta el plexo solar, toda la parte emocional, con la garganta. Entonces va a ser una persona, en este momento tiene toda la capacidad de comunicar, de vender ideas desde las emociones, que es de donde uno vende cualquier idea, porque así es como los seres humanos en verdad nos conectamos y tomamos decisiones solo a través de nuestras emociones. Cuando no tenemos acceso a esta parte no podemos tomar decisión. Entonces puede conectar y puede comunicar estas ideas de una manera que en verdad mueva y que sea auténtica y que mueva a otras personas por la conexión, por este momento. Esto es temporal, aquí es donde les digo que son momentos para aprovechar, porque en esta persona la energía no es constante. Este canal, por ejemplo, no está activado constantemente. El 1222, que es el canal de la apertura y es el canal precisamente de una persona muy social. Entonces es una persona que en este momento puede compartir, que tiene esa habilidad para compartir estas ideas, que sí, que tiene un impulso muy personal en este momento, pero que también tiene un llamado o que tiene la posibilidad de hacer esto para que se entienda y para que en verdad resuene con otras personas. Y acá podemos ver otra cosa interesante, porque vimos los centros energéticos que se activan porque están activados por el tránsito, pero también, aunque en el tránsito no está activada Agnia, ella se le activa. ¿Por qué? Porque ella tiene la puerta 62 en su diseño natal y en el tránsito se activa la puerta 17, y ella tiene la puerta 43 en su diseño natal y se activa en el tránsito la puerta 23, y se activan en este momento estos dos canales. Entonces se hace una conjunción entre su garganta y su agnia o tercer ojo. Quiere decir también que en este momento esas cosas que ella visualiza las puede comunicar claramente, ahora conectadas desde sus emociones con un sentido de propósito muy grande, compartiendo esto desde una parte muy individual, muy de ella, poniéndose ella tal vez como el ejemplo principal, y además va a tener esa fuerza para hacerlo, porque ella siempre pues tiene su sacro definido. Puede hacerlo utilizando todo ese sentido y toda la intuición que le va a dar no solamente su sacro y su vaso que tiene activados normalmente, y además tiene toda esa parte de la visión y de la intuición que es más visual, que es como más de visiones conectada con la intuición que es más gutural. Entonces este momento para Meli Avatar, un momento excelente para tomar este tipo de decisiones, para lanzar un proyecto, para lanzar un producto, para iniciar algo, para mostrarle algo al mundo, sobre todo algo que ella tal vez ha venido trabajando
muy tras bambalinas y que es hora de demostrar. Ahora, entendamos otro ejemplo de la historia. Normalmente Meli Avatar no tiene el centro del plexo solar definido, pero con este tránsito se le define. Entonces, ¿qué puede pasar? También si no somos conscientes y estamos utilizando nuestro diseño y nuestra energía a nuestro favor, porque todo esto tiene sus retos y tiene sus oportunidades. En este momento pues yo me emociono mucho al ver esto, ¿no? Ojalá Meli Avatar exista. Pero como se le define el centro de las emociones, puede que ella en este momento sienta, hay dos cosas. Uno, si es una persona muy trabajada, muy en conexión con sus emociones, puede que ella sienta un poco más de estabilidad porque normalmente, como no lo tiene definido, sus olas emocionales son muy grandes. Pero si no, puede que sienta aún más esta influencia y puede que esté como más sensible o tal vez más reactiva. Usualmente, y tal vez esto lo diga de mi experiencia propia, cuando a mí se me define y no estoy muy en conexión con mis emociones, tal vez me ponga más sensible, tal vez esté un poco llorando más o me ponga a poner muy reactiva. Como todo tiene su lado sombra y su lado luz. Igualmente, como vimos el ejemplo al principio, puede que tenga ahora como un montón de ideas más claras y visiones más claras. Tiene todo para hacerlas más materiales y las puede comunicar bien. Como no tiene el centro de la garganta definido normalmente y digamos que sea una persona que se guarde mucho sus opiniones porque hasta cuando no tiene mucha claridad de lo que va a decir le da susto expresarse, puede que este sea un momento en que sienta que naturalmente quiere hablar más. Entonces esa pues también es una oportunidad, pero también uno le puede dar pues su balance, no es pues volverse uno una lora parlanchina. Por eso esto se trata, cuando lo tenemos en cuenta, esas energías se pueden expresar como en desorden o las podemos definir, eso es como peinarse el pelo y ver como cómo puedo utilizar yo esto, cómo puedo yo utilizar mis prácticas del día a día. Yo, cómo puedo adaptar, por ejemplo, si soy una persona como yo que le encanta practicar yoga, cómo puedo planear mi práctica, cómo puedo verla para yo potencializar esas cosas que en este momento están ahí en el ambiente y cogerlas a favor mío hacia la dirección que yo quiera. Mis prácticas de meditación, mi práctica de escritura y también cómo me voy a relacionar mejor. Porque claro, acá el contexto lo he dado mucho para una persona que está iniciando un negocio nuevo, un trabajo nuevo, pero esto también puede ser en relación. Esto puede ser un momento para expresarse con una pareja y definir de pronto una visión de pareja en este momento. Y de hablar muy desde las emociones, pero también entendiendo límites y también poniéndose uno como la primera persona para poder estar en relación y hablar de la dirección conjunta. Ese puede ser otra posibilidad, otro ejemplo, sobre todo para esta persona que no tiene estos centros definidos normalmente y este canal, digamos, el de este canal 1222, que es un canal de la comunicación desde las emociones, desde el canal, incluso se llama el canal de la apertura y también le puede dar apertura para ser un poco más compasiva, para entender esas emociones de la otra persona con compasión, sin necesidad de encarnarlas y ser un poco indulgentes en ellas, ni las suyas ni la de la otra persona, y comunicarlas de una manera mejor. A mí ya personalmente cuando yo quiero hacer algo más detallado para mí, entonces sí, yo vengo a mi diseño humano, veo lo que está pasando con Meli de verdad, no Meli Avatar, veo el tránsito en general. Luego yo también vengo acá y entiendo esto cómo se traduce a diferentes momentos de mi vida. Y también veo esto cómo se traduce a diferentes momentos de mi vida y relaciones entre planetas que me pueden también ayudar. Por ejemplo, como les decía, precisamente, ya viéndolo en la carta de Meli,
Está en este momento el Sol en Tauro, que es todo este momento para la abundancia, para hacer, para lanzar. Tiene las emociones también en Tauro. Entonces la luna se exalta en Tauro. Puede que esté un poquito más sensible, pero puede que también tiene la oportunidad de conectar con esas relaciones. Tiene la oportunidad de conectar con esas emociones a más profundidad y crear y tal vez incluso estar en conexión con esa creatividad. Y además está Venus aquí también, o sea, un momento de mucha receptividad también con emociones. Pero aquí lo que me parece más interesante, y por eso hablaba tanto de cuestiones de trabajo, es porque esto está en su 10ª casa. Esto está con relación a su trabajo, a su legado que ella va a tener durante su vida. Y además tiene Júpiter también en Tauro y está Urano en Tauro. Entonces, expansión con relación a esto. Precisamente es el momento de lanzar algo nuevo y es el momento de innovar. Hay como una oportunidad de innovar y eso hacer que se expanda con relación a la parte de trabajo de Meli Avatar y hacer esa comunicación de verdad desde una parte muy creativa, muy conectada con las emociones, unas emociones ya más enraizadas, unas emociones aterrizadas. Aquí tenemos un ejemplo de cómo podemos complementar ambos sistemas para darnos mayor información, para hacer un plan. Si yo fuera Meli Avatar en enero de este año, hay algo que a mí me gusta hacer a mí y es estudiar el año, sobre todo los primeros 6 meses como para tener más claridad, como lo hago de 6 meses y luego los otros 6 meses y me hago, digamos, un estudio general del año y obviamente luego mes a mes voy mirando ya más a lupa y todos los días, ¿cierto? Pero en enero Meli Avatar pudo haber planeado su lanzamiento de su nuevo negocio o de su cambio de trabajo o inclusive planear un ascenso en su trabajo basado en este estudio, porque estos son momentos y son fechas favorables para ella. Claro, también si nos ponemos a estudiar el año en astrología general lo podemos ver, pero ella sabe, gracias a su diseño humano también, luego cómo y en qué aspectos de la vida o con cuáles de sus dones utilizar de los que ya tiene de base, ¿cierto? De los que son, digamos, su ancla y cuáles aprovechar en este momento en particular para darle aún más potencia, darle más individualización al uso de estos tránsitos. Bueno, espero que les haya dado un poquito de mayor luz porque había mencionado lo de los tránsitos en otros episodios anteriores y que esto les dé mayor claridad, que las invite, que les dé esa curiosidad por ir a ver sus diseños humanos y irlos a poner en conjunción con sus tránsitos. Y así ustedes poder utilizar esa energía siempre a su favor o en la mayor parte posible. Y además, si les interesa saber más sobre su diseño humano o si quieren hacer planes, están en procesos de transición y quieren hacer planes a 6 meses, a un año, tomar decisiones, para eso también les puedo ofrecer mis lecturas y mis planes de coaching donde precisamente ayudo a estas almas curiosas que quieren conocerse mejor y que quieren entender esto que está pasando alrededor de ellas para expresar sus propósitos, sea a través de sus carreras, de sus relaciones, de arte, de sus hobbies, pero de una manera más consciente y de una manera mucho más alineada, con menos resistencia precisamente para evitar procrastinación. Entonces, el llamado es a conocerte. Empieza contigo misma y si quieres más ayuda y otros ojos, pues para eso aquí estoy yo. Y también les quería contar un poquito de un tránsito, un movimiento mío. Me encanta esta parte de los tránsitos porque claro, a mí me encanta el movimiento. ¿Cómo no ver yo esta parte de cómo se mueven los astros, cómo me muevo yo, cómo puedo yo bailar con ellos? Yo precisamente, haciendo el estudio de este año, planeé un viaje para ahora finales de mayo y principios de junio.
Y es un viaje donde voy a descansar un poquito más, como la proyectora que soy. Este va a ser uno de los últimos episodios de esta serie. Y dependiendo, como a mí me gusta también fluir con mi energía y mi inspiración, voy a ir organizando mi horario y ver si puedo dejarles un poco el análisis de los tránsitos de algunas semanas. Y si no, estaremos retomando más o menos mitades y finales de julio. Así que estén pendientes en el Instagram, ahí les voy a ir diciendo cómo se fue dando el plan, porque en este momento para mí, precisamente para evitar burnouts como los del año pasado y poniendo muy en acción de esto de que hablo, necesito un poquito de descanso, de viaje, de ir a investigar esa parte sagitaria mía, que esa parte de viaje la tengo un poco más tranquilita, han sido más viajes intelectuales en los que he estado los últimos meses y el último año, la que he estado en el último año y medio. Entonces les quería contar un poquito cómo se vaya a ver el podcast potencialmente. Tal vez haga 2 entrevistas de las que tengo muchas ganas, que van a tener mucho foco también en diseño humano. Y si quedan listas, pues las ponemos y les doy la partecita de los tránsitos, porque me parece interesante irles hablando de los tránsitos para que ustedes también puedan ir utilizándolos en general y ya luego si quieren darle una mirada más particular con relación a su diseño humano en particular, y si lo quieren hacer conmigo, aquí les ofrezco este servicio. Bueno, hemos desempacado bastante hasta hoy. Hay mucha curiosidad que espero que se haya aprendido. Este es solamente el principio y es una manera muy básica de explicar todos estos conceptos, y con el tiempo los iremos desarrollando un poco más. Así que muchas gracias por escuchar. Sadhana. Te agradezco si puedes compartir este podcast con alguien a quien le pueda servir. Si tienes alguna pregunta, me puedes escribir o mandarme un DM por Instagram. Sadhana.